Uno pensaría que la ciencia de la inversión moderna salió de, no sé, un laboratorio súper avanzado, pero no. La verdad es que nació en los puertos de Holanda, en el siglo XVII. Hoy vamos a hacer un viaje desde ahí, desde esos muelles, hasta los pasillos de una universidad donde un estudiante cambió las finanzas para siempre. Así que, empecemos. Y esta pregunta es clave, porque la respuesta nos lleva directito a la primera acción que se negoció en la historia. A esas innovaciones que, sin que nadie se diera cuenta en ese momento, estaban poniendo los cimientos de todos los mercados financieros que conocemos hoy. A ver, tratemos de imaginarlo. Año 1602. Holanda está en plena guerra. El gobierno está, digamos, desesperado por mantener la economía funcionando. Y se les ocurre un experimento, uno súper radical. Crean la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa BOC. Y ojo, no era una simple empresa de comercio, era algo totalmente nuevo, una especie de motor financiero nunca antes visto. Y lo más loco de todo es que estas innovaciones surgieron casi de un día para otro. Miren, antes de esto las empresas se armaban para un solo viaje y listo, se disolvían. Pero la BOC, no. La BOC era para siempre. Y acá viene lo realmente revolucionario. Crearon una bolsa de valores donde cualquiera podía comprar o vender un pedacito de la empresa. Cualquier día. Una locura para la época. Claro, con un sistema tan nuevo y dinámico, casi al instante apareció un fenómeno que nadie se esperaba. Unos corredores de bolsa, entre ellos un tipo llamado Isaac Lemer, por allá en 1609, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de que podían vender acciones que en realidad no tenían. Básicamente apostaban a que el precio iba a bajar para después comprarlas más baratas. Y Lemer, él hizo una apuesta gigante en contra de la BOC. Y ¡pum! Así nació lo que hoy conocemos como la venta en corto. En el fondo es eso, es la posibilidad de apostar a que a una empresa le va a ir mal, a que su valor va a caer. Y fíjense, esto no fue un error del sistema ni nada por el estilo, Fue una consecuencia súper natural de haber creado un mercado tan vivo, tan dinámico. Entonces, ¿qué pasó? Se creó esta tensión increíble entre los que creían en la empresa, los optimistas, y los que apostaban en su contra, los pesimistas. Esto generó una volatilidad de precios como nunca se había visto. Pero ¿saben qué? Esa misma volatilidad atrajo la atención de todo el mundo. Y lo más importante, atrajo capital. Era como una apuesta, sí, pero una apuesta productiva. La gente hablaba, discutía, invertía, y sin darse cuenta, estaban financiando el comercio mundial. Y fue este sistema el que catapultó a la BOC a ser una de las empresas más valiosas de toda la historia. Bueno, ahora peguemos un salto en el tiempo. Adelantemos el reloj unos 400 años. El éxito de la BOC se replicó una y otra vez en mercados de todo el mundo. Y si miramos la historia, a las acciones les ha ido increíblemente bien. Han dado unos rendimientos espectaculares. Y esto nos lleva a un enigma financiero famosísimo, conocido como el enigma de la prima de las acciones. Y este gráfico lo deja clarísimo. Miren la magnitud del asunto. Si tomamos los datos de Estados Unidos por más de un siglo y ajustamos por la inflación, las acciones le han ganado a los bonos del gobierno, que son mucho más seguros, pero por un margen enorme. Entonces la pregunta es obvia. Si las acciones son pero tan superiores, ¿por qué alguien en su sano juicio compraría bonos? La respuesta cabe en una sola palabra. Pero entender qué significa de verdad esa palabra en el mundo de las finanzas, para eso se necesitó una revolución completa en la forma de pensar. Y toda esa revolución empezó con un joven estudiante. Ahora viajemos a 1952. Hay un estudiante de posgrado en la Universidad de Chicago. Se llama Harry Markowitz y está dándole vueltas a este mismo problema. Lo que él no sabía es que estaba a punto de tener una revelación, una epifanía que no solo le daría un premio Nobel, sino que cambiaría las reglas del juego de la inversión para siempre. Markowitz escuchó ese viejo dicho, ese de no poner todos los huevos en la misma canasta, y se puso a pensar, ¿pero esto se puede demostrar con números? ¿Hay alguna forma matemática, rigurosa, de entender qué es la diversificación? Y ahí se dio cuenta de algo increíble. Nadie, absolutamente nadie, había tratado la inversión como un problema matemático que se pudiera resolver. Para entender su idea, vayamos a lo más simple. Imaginen que solo hay dos opciones para invertir. Opción 1, una acción, que es riesgosa, se mueve mucho, pero tiene el potencial de dar un rendimiento alto. Opción 2, un bono del gobierno, súper seguro, que da un rendimiento bajo, pero garantizado. Y claro, uno puede empezar a mezclar estos dos, un poquito de uno, otro poquito del otro. Lo que Markowitz demostró fue que si uno empieza a combinar diferentes activos con riesgo, se puede dibujar una curva. A esa curva la llamó la frontera eficiente.
Y lo que representa son todas las mejores combinaciones que existen. Es decir, para cualquier nivel de riesgo que uno esté dispuesto a tomar, hay un puntito en esa curva que te da el mayor rendimiento posible. Ni más ni menos. Ok, ahora pensemos en alguien súper conservador. Alguien que dice, no, yo quiero cero riesgo, y pone el 100% de su dinero en bonos. Si miramos el gráfico de Markowitz, esa cartera está ahí, en un punto de la frontera eficiente. Parece la jugada más segura del mundo, ¿no? Pero, y aquí es donde viene el momento clave. Markowitz probó con matemáticas puras y duras que una cartera que es 100% bonos es ineficiente. ¿Por qué? Porque se puede armar otra cartera, digamos con un 95% de bonos y un 5% de acciones, que tiene exactamente el mismo nivel de riesgo, pero que da un rendimiento esperado más alto. Esto es importantísimo. La diversificación no solo sirve para bajar el riesgo, puede aumentar tu rendimiento sin tomar más riesgo. Pero la magia no termina ahí, ni mucho menos. Cada vez que se agrega un activo nuevo que no se mueva igual que los otros, pensemos en el petróleo, por ejemplo. La frontera eficiente, esa curva, se mueve para arriba y a la izquierda, o sea, a una posición todavía mejor. Esto significa que se obtiene más rendimiento por la misma cantidad de riesgo. Ese es el poder de la diversificación en acción, pura matemática. Y el último paso de Markowitz fue simplemente genial. Lo que hizo fue tomar esa curva de todos los activos con riesgo y la combinó con una sola cosa, un activo que no tuviera nada de riesgo, como un bono del gobierno. Y al hacer eso, descubrió algo increíble, que solo hay una línea recta que se puede dibujar desde ese activo sin riesgo que toca la curva en un solo punto, un único punto óptimo. A ese punto donde la línea toca la curva se le conoce como la cartera de tangencia, y esta cartera es, matemáticamente hablando, la mejor combinación posible de todos los activos con riesgo que hay en el mercado. Es, por así decirlo, la que te da más por tu dinero en términos de rendimiento por cada unidad de riesgo que se asume. La consecuencia de esto es impresionante. Se le llama el teorema del fondo mutuo, y lo que dice, en teoría, es que todo el mundo debería invertir en la misma canasta de activos riesgosos, esa cartera de tangencia. La única decisión que cada persona tiene que tomar es qué porcentaje de su dinero pone en esa canasta. El resto lo pone en algo seguro, o incluso pide prestado para comprar más de esa cartera óptima. ¡Increíble! Pero este descubrimiento fue mucho más allá de darnos una receta para invertir. Cambió por completo desde la raíz lo que entendemos por riesgo en el mundo financiero. A ver, antes de Markowitz, ¿qué era el riesgo? Era la volatilidad de una sola acción. Si una acción subía y bajaba como loca, se decía que era riesgosa. Simple. Pero la teoría de carteras nos dice, olvídense de eso. El único riesgo que de verdad importa es el que no se puede eliminar diversificando, o sea, el riesgo de que el mercado entero suba o baje. Y para medir ese riesgo de mercado se usa algo llamado beta. En palabras sencillas, el beta te dice qué tan sensible es una acción a los movimientos de todo el mercado. Si el mercado sube un 1%, ¿cuánto sube tu acción? Sobre esta idea tan simple pero poderosa se construyó el famosísimo modelo de valoración de activos de capital. Y la conclusión es tremenda. El riesgo ya no es cómo se mueve una acción por sí sola, sino cómo baila el ritmo de todo el mercado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que da que pensar. Si la teoría tiene razón y el único riesgo por el que el mercado te paga es el riesgo de mercado, entonces, ¿qué pasa con todos los demás riesgos? ¿Qué pasa con el riesgo de que una empresa en particular se vaya a la quiebra o de que a toda una industria le vaya mal? La teoría sugiere que el mercado no da una recompensa extra por tomar esos riesgos, porque en teoría se pueden eliminar con la diversificación, una idea que para bien o para mal ha moldeado cómo invertimos desde hace más de 50 años.